En este vídeo conoceremos la última de las instrucciones primitivas, las instrucciones de salida, también denominadas de escritura. Estas instrucciones nos servirán para enviar información hacia el exterior de nuestros programas, bien hacia la pantalla, hacia un dispositivo de almacenamiento o hacia cualquier otro dispositivo de salida de información. En los programas que veremos en este curso, las instrucciones de salida tratarán exclusivamente con la pantalla, por lo que nos servirán para enviar información al usuario a través de este dispositivo. En un diagrama de Tabourier representaremos esta instrucción encerrando en un rectángulo la palabra escribir, seguida entre paréntesis por una o más expresiones cuyos valores serán los que se muestren por pantalla. El concepto de expresión incluye literales, identificadores de constantes simbólicas o variables, así como expresiones formadas por una combinación de operadores y operandos. Al igual que ocurría con las instrucciones de entrada, la traducción de las operaciones de salida vuelve a resultar bastante farragosa en lenguaje C. Ahora la instrucción consiste en la invocación a la función interna print y, entre paréntesis, contendrá como argumentos una cadena de control y opcionalmente una o más expresiones. Observa que ahora, a diferencia del scanf, es posible que la cadena de control no venga acompañada de ningún argumento más. Esto nos va a permitir escribir literales de tipo cadenas de caracteres por pantalla, es decir, mensajes de texto. La instrucción print, como el resto de instrucciones primitivas, acaba también en punto y coma. ¿Y qué puede contener la cadena de control de una instrucción print? Pues contendrá al menos tantas especificaciones de conversión como expresiones acompañen a la cadena de control, donde ahora cada especificación de conversión se referirá al formato con el que se mostrará por pantalla el valor de la expresión respectiva. Es decir, cada especificación de conversión servirá como un punto de inserción en la cadena de salida del valor de una expresión, mostrándose dicho valor en un formato u otro dependiendo de la especificación de conversión de que se trate. Además, la cadena de control podrá contener otros caracteres cualesquiera que acompañarán en la salida a los valores representados por las especificaciones de conversión. En esta tabla vemos ahora las especificaciones de conversión más usuales asociadas a la instrucción print y el formato que representan. Así, %d deberemos utilizarlo con expresiones de tipo entero para mostrar su valor con el formato de un literal entero. Con expresiones de tipo real, float o double, utilizaremos %f si queremos mostrar su valor en notación clásica, %e si queremos mostrarlo en notación exponencial, o %g si preferimos que la elección entre un formato u otro se haga automáticamente en función de si es un número muy grande o muy pequeño, en cuyo caso se utilizará notación exponencial, o es de un tamaño intermedio, en cuyo caso se utilizará notación clásica. Para expresiones de tipo char emplearemos %c y para expresiones de tipo cadena de caracteres utilizaremos %s. La función interna print se encuentra en la biblioteca de funciones stdio, por lo que si en nuestro programa tenemos que mostrar algún dato por pantalla, deberemos incluir su cabecera mediante la instrucción !include y entre paréntesis angulares stdio.h. Veamos un ejemplo. Partimos de las tres variables del ejemplo anterior, grupo, habitantes y masa, de tipos char, int y double respectivamente, a las que les damos valores mediante sendas operaciones de asignación. A continuación, mediante un print, mostramos los valores de dichas variables acompañados de un texto explicativo. Podemos ver que la instrucción print contiene 4 argumentos. El primero, la cadena de control, y los 3 restantes, las expresiones que representan los valores que contienen las variables grupo, habitantes y masa. Vemos además que la cadena de control incluye 3 especificaciones de conversión, %c, %d y %e, una para cada una de las expresiones que acompañan a la cadena de control. La primera especificación de conversión está asociada a la primera expresión, y dado que el resultado de esta es el valor de la variable grupo, que es de tipo char, deberemos emplear %c. En el caso de la segunda especificación de conversión, dado que la expresión asociada es el valor de la variable habitantes, de tipo int, emplearemos %d. Por último, dado que la tercera especificación de conversión está asociada con un valor de tipo double, el valor de la variable masa, podríamos emplear cualquiera de las especificaciones de conversión %f, %e o %g. Al optar por %e, el valor de masa se mostrará en notación exponencial. Además, los valores de estas expresiones se encuentran rodeados de texto en la cadena de control. El resultado de salida en pantalla puede verse aquí. En primer lugar, se muestra el texto grupo igual. A continuación se inserta el valor de la variable grupo, es decir, el literal b. Y a continuación, la secuencia de escape \n provoca el salto al inicio de la siguiente línea en pantalla.
En segundo lugar, se muestra el texto Badajoz igual, seguido del valor de la variable habitantes y del texto espacio ab. Acabando esta segunda línea con un nuevo salto de línea. Por último, en la tercera línea se muestra el texto masa espacio sol igual, seguido del valor de masa en notación exponencial, seguido de espacio kg. Y finalizando nuevamente con un salto de línea.